Bendiciones, bendiciones. Comenzamos. Gloria a Dios. Bienvenidos a los hermanos que se están conectando. Vamos a seguir aquí con la ayuda del Señor. Bienvenida, Pastora Barahona. Dios me la bendiga. Seguimos un día a la vez. Gloria a Dios. Preparando todos los equipos, calentando los motores. Para ver lo que Dios nos quiere decir hoy a través de su palabra tan interesante que va, que en realidad me encanta todo lo que el Señor sigue haciendo. Bienvenidas las de Facebook, Susana, Sonia, Marlene, Carmen Márquez en Norte Carolina, Dios me la bendiga, Carmen García en la Florida, Dios me las bendiga, todas las que nos están viendo. Gracias por estar aquí. Seguimos y ahora vamos a conectar lo que es. Bienvenida, Eugenia. Bienvenida, Dios te bendiga. Saludos de acá. Vamos a ver, seguimos. Ahora vamos a comenzar dando una oración pequeña para que el Espíritu Santo me ayude, nos ayude. Señor Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú una vez más permite que estemos aquí, Señor, delante de ti, Señor, leyendo tu palabra, Señor, llenándonos de esa palabra de vida, Señor. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque hasta aquí tú nos sigues ayudando. Amén. Gloria a Dios. Bueno, comenzamos con nuestro repaso. Vamos a darle su repaso de la semana pasada de Deuteronomio 9 al 18. Aquí está. Y estamos repasando la semana completa anterior y ahí vemos en Deuteronomios, déjame ver si lo puedo bajar un poquito para que no les quede ahí. Ahí está. Ok, en Deuteronomio 9 al 11, ¿verdad? Moisés vuelve y nos recuerda que Israel no recibe la tierra por su justicia, sino por la maldad de las naciones. En otras palabras, esas naciones todas se corrompieron y el Señor ahora les da las tierras como para ellos como justicia de ellos seguir siendo fiel al Señor. Y Moisés les recuerda que también ellos pecaron con el becerro de oro y él les recuerda que no hagan como los que Israel están sacando de sus naciones, a los malos. ¿Por qué? Porque ellos son idólatras y el Señor les prohíbe a ellos que sean idólatras. Y ahí vemos en el capítulo 9 de Deuteronomio, hubo la intercesión de Moisés por el pueblo, al ellos hacerle, ¿verdad?, ese becerro. Entonces, la enseñanza del capítulo 9 de Deuteronomio es: no por tu justicia entras a poseer la tierra. Eso es lo que el Señor le especificó al pueblo de Israel. No es por tu justicia que entras a poseer la tierra, sino porque yo te la estoy dando. Esa es la bendición de Dios que viene por su gracia, no por nuestros méritos humanos. ¿Ok? El capítulo 10, nuevamente el Señor hace la renovación del pacto con su pueblo. Vuelve y le dice a Moisés, prepara 2 tablas y le vuelve a escribir nuevamente los 10 mandamientos, las leyes escritas por la mano de Dios, y Dios les pide al pueblo un corazón temeroso y obediente. Él vuelve a hacer
un llamado al pueblo de Israel en el capítulo 10 de Deuteronomio de amar al extranjero. Y el versículo clave del capítulo 10 es que circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. En otras palabras, circuncídese de corazón. Eso es lo que él le pide al pueblo, que se circunciden de corazón. Este es Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Ahí es donde está ese versículo. Y la enseñanza del Deuteronomio capítulo 10 es que Dios busca transformación interna, no solo obediencia externa. Él quiere que ellos de corazón sean obedientes al Señor. Capítulo 11 es donde está la bendición puesta delante de Israel y la maldición. Obedecer trae la bendición y desobedecer la maldición. Igual que Deuteronomio, creo que es el capítulo 38, donde él dice, pongo aquí las bendiciones y pongo aquí las maldiciones. Si me obedeces, esto sucede. Si me desobedece, esto sucede. Y ahí él les dice que él promete la lluvia y la prosperidad sobre la vida de Israel si ellos le obedecen. El versículo clave de Deuteronomio capítulo 11 es aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Deuteronomio 11:26. Y la enseñanza es que nuestras decisiones que tomamos nosotros, igual que tomó el pueblo de Israel, espirituales, tienen consecuencias. Todas las decisiones que nosotros hacemos tienen consecuencias espirituales. Deuteronomio del 12 al 16, ahí el Señor habla del lugar de adoración. Él establece un lugar específico y único para adorarle. Todos tenían que venir a ese lugar a adorarle. Y ahí se prohibía las prácticas paganas. No se permitía que los paganos vinieran a hacer adoración o a traer al holocausto. Y Dios, la enseñanza es que Dios define cómo debe ser adorado. Dios tiene un detalle y una manera Él quiere que se le haga adoración. En el capítulo 13 está el cuidado de los falsos profetas. Ahí Él advierte contra la idolatría y contra el engaño espiritual. Aún el Señor les advertía, aún si hay señales, no sigas lo falso. Que no solo de señales, nosotros debemos de estar siempre siguiendo señales, igual que el pueblo de Israel. Él les prohibía que siguieran a estos profetas que eran falsos, que no los engañaran espiritualmente, que si no estaba escrito en el libro, si no estaba ya dicho por el Señor en los mandamientos, los estatutos, y el profeta hablaba y no se cumplía, era entonces un profeta falso. El versículo clave es que Jehová vuestro Dios os está probando para ver cuán fieles son. La enseñanza de este capítulo 13 es que no todo lo sobrenatural viene de Dios, porque el diablo también hace señales y prodigios. So hay que probar los espíritus, ¿no? Capítulo 14, él habla de la identidad consagrada y santa que él tiene para cada uno. Ahí él habla de las leyes alimenticias, qué se debe de comer y qué animal no se debe de comer, que no se deben de comer insectos, que hay ciertos animales con pezuña o sin pezuña abierta que se puede comer. Ahí él da las leyes alimenticias en el capítulo 14 y él declara a Israel nuevamente como un pueblo santo y consagrado y le da instrucciones sobre el diezmo. Ahí él les dice que traigan el diezmo para también de ese diezmo sea dado también al sacerdocio a los sacerdotes, que es la tribu de Leví, porque ellos no heredan ni trabajan, sino de los diezmos
ellos también son los que comen, ¿verdad? Ese es el diezmo para la casa de Jehová y para Jehová. Y la enseñanza es que la santidad se refleja en el estilo de vida tuyo y mío. Ahí se refleja la santidad igual que en el pueblo de Israel. El capítulo 15, el Señor habla de lo que es ser generoso y dar libertad. Y ahí está los 7 años donde se perdonan las deudas de tu hermano. Tú a los 7 años lo que él te deba, tú tienes que perdonárselo para que no haya pobre entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y también en ese capítulo 15 se habló de la liberación de los esclavos. Si un esclavo ya ha terminado el término de la esclavitud, tú contigo ya él puede quedar libre y se quiere ir, había que darle una certificación de que ya no era esclavo y dejarlo ir con las manos llenas. No se podía dejar ir ese esclavo sin nada. Había que darle ganado, los ganados, había que darle para que tuviera para el holocausto, había que darle oro, plata, todo. Había que darle que se vaya abastecido con manos llenas ese esclavo. No lo podías dejar ir sin nada. ¿Por qué? Porque el Señor les decía a ellos, yo los he bendecido para que ustedes también puedan bendecir. Y si no lo hacen así, no prosperarán. Esas eran como las condiciones que el Señor le decía a Israel. Y tenían que ser siempre generosos con su hermano y con el extranjero, también con el esclavo. El versículo clave es Deuteronomio 15:7, es que no endurezcas tu corazón, sino que siempre tengan piedad y misericordia. Y la enseñanza es que el reino de Dios se manifiesta en justicia y generosidad. Esa debe ser la cara de cada hijo de Dios, ser justo y ser generoso. El capítulo 16, aquí el Señor les dice que están las fiestas que deben y tienen que celebrar y separar las fiestas de la Pascua, de Pentecostés y de Tabernáculo, estableciendo ahí también en este capítulo 16, aparte de las fiestas, y que cada vez le decía, y alégrese verdaderamente después de cada 7 días o 40 días, depende de los días de cada fiesta, él les decía que celebren con holocausto, con alegría. Y también ahí en ese capítulo 16 de Deuteronomio, él estableció los jueces. Cada pueblo él estableció para que hubiera un juez justo en cada pueblo, para que el pueblo se rigiera con justicia y rectitud. Ahí el Señor nos enseña a celebrar a Dios y a practicar justicia el uno con el otro. Y Deuteronomio 17:18, él establece la autoridad y la dirección divina. Ahí él nombra para los jueces, y a cada juez también él les da normas y responsabilidades. Esos jueces tenían que mantener el Torah, mantener la lectura bíblica en el pueblo. Ellos tenían que tener una copia en el reino o en el gobierno donde estaban, y también que todos la leyeran en el pueblo. Él dice que el rey no se era para exaltarse ni separarse de la ley que él había escrito. El juez que era puesto no se podía apartar de la ley y tampoco se podía enaltecer, exaltarse a él mismo. Y él, en el versículo 20 del capítulo de Deuteronomio 17, el versículo clave es que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. O sea, que no se ponga soberbio, como que él es el gobernador o el juez, ¿verdad? El que está dirigiendo ese pueblo, y que se creyera mejor que sus hermanos. La enseñanza es que la autoridad debe estar sometida a Dios.
que sobre Dios no hay autoridad y ellos son autoridad sobre sus hermanos, pero no para ser soberbios sobre ellos. El capítulo 18, ahí nuevamente se recalca el sustento de los profetas y los sacerdotes, los sustentos de los levitas, la prohibición de prácticas ocultistas. Ahí se habla directamente que no debe de haber algorrero, brujo, sanador, nada de eso. Que quede todo eso extirpado del pueblo de Israel. Es prohibido, era abominación delante de Jehová si alguien era algorrero o brujo o santero o que hiciera estatuas, cosas ocultas, que bregara en las cosas ocultas y que tampoco se les debía dejar un altar que ellos pusieran ahí. Había que destruir todos esos altares si alguno hiciera un altar. ¿Por qué? Porque era abominación al Señor. Y también ahí está la promesa de un profeta como Moisés. En otras palabras, ahí el Señor le dice al pueblo que habrá otro profeta que él va a enviar como Moisés que le hablará al pueblo. Que él, en otras palabras, no se iba a olvidar de su pueblo. Que él iba a enviar profeta como Moisés. Y dice en Deuteronomio 18:15, profeta como yo te levantará Jehová. El mismo Moisés se lo recalca, profeta como él mismo le levantará Jehová para el pueblo. Y la enseñanza es que Dios guía a su pueblo a través de su palabra, no por ocultismo, no con ocultismo, ni brujería, ni algorrero. El Señor dirige por su palabra. Y hasta ahí el repaso de Deuteronomio del 9 al 18. Gloria a Dios. Terminamos con el repaso y vamos a seguir leyendo. Amén. Vamos a seguir leyendo Deuteronomio 19 al 20. Y dice así: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú la heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes de la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, hiriere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Es llamado un accidente, lo que hoy nosotros llamamos un accidente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán
y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no le ha entrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos con el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaban de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, intimarás la paz. Le intimirás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contra ti, entonces la citarías. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que la destruirás completamente: al Eteo, al Amoreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que en ellos han hecho para sus dioses.
y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando citéis alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta soyuzcarla. Gloria a Dios. Aquí vemos nuevamente cómo se establecen en el capítulo 19 se establecen las leyes civiles, ¿verdad? Aquel que, que, que accidentalmente mata a su hermano, también se ponen los límites sagrados para poseer la tierra en el capítulo 19. En el 20, ahí el Señor hace la preparación de ellos para la batalla, o sea, ellos se preparan para la batalla. Aquí comienza la ley de la conquista y cuatro clases que son exentas de ir a la guerra. Habían 4 veces que se hicieron preguntas y ellos declaraban si primero aquel que si edificó una casa y no la estrenó, ese se regresa a su casa. Ya esa es un grupo exento para ir a la guerra. El segundo grupo es aquel que había plantado una viña y no la había disfrutado. Ese también era exento y se tenía que regresar a su casa. El otro, aquel que se había casado, se había despojado con mujer, si no se había todavía hecho su luna de miel, tenía que regresar y quedarse sin ir a la guerra. Y los otros eran aquellos que eran medrosos y pusilánimes. En otras palabras, no querían la guerra, eran medrosos, complaining, digo yo, que no tenían un corazón bueno y listo. Y esos eran exceptos también, y esos también tenían que irse para atrás para sus casas para que esa manera de corazón de ellos no afectara a los que iban a ir a la guerra. Y el Señor ahí los saca, esos que no tenían un corazón listo para ir a la guerra. Y ahí está todo lo que sucedió, lo mucho en estos capítulos, en estos dos capítulos, 19 y 20. Gloria a Dios, me encantó. Bueno, seguimos. Y ahora vamos a ver cuáles son las enseñanzas de este capítulo, aparte de lo que leímos enseñanza es que hay justicia equilibrada y que Dios siempre va a proteger al inocente, ¿verdad? El que mata a otro accidentalmente. Y también que Dios les da confianza a ellos en la batalla, que vayan delante de sus enemigos. El Señor les enseña que ellos sí van a poder matar al amorreo, al fereceo, al jebuseo, todos estos. Él les dice que vayan en confianza porque Él pelea por ellos. Y hasta ahí las enseñanzas del capítulo 19 y 20. Hemos terminado leyendo su Biblia, mi Biblia, de tapa a tapa. Dios me las bendiga. Mañana continuamos con el Deuteronomio 21 y 22, poniendo a Dios por delante. Las veo mañana. Amén. Amén. Gracias, sí, a mí también me encantó, pastora, me encantó. Está muy bonito. Gloria a Dios. Dios me las bendiga. A Dios sea la gloria. Amén. Amén, así es. Bendiciones, Vicky. Gloria a Dios. Seguimos. Dios me las bendiga. Buenas noches.